Del operativo de seguridad del jueves por la noche. Hablamos de lo que sucedió en este intento de ataque, intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero como a nosotros quizás nos cuesta un poco entender cuestiones tan técnicas, trajimos a un especialista. En este caso estamos hablando de Luis Vicat, que ya está con nosotros y le agradecemos de antemano por venir a los estudios de C5N. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que falló para que afortunadamente hoy no estemos hablando de un homicidio porque el arma efectivamente no funcionó, mejor dicho, no tenía balas en la recámara, pero con respecto al operativo de seguridad, ¿había custodia, había policía? ¿Qué pasó? Había custodia, había policías de la ciudad también más lejos. En realidad, para explicarte esto, hay que explicar qué es la custodia, qué significa. Mucha gente confunde una escolta con una custodia, o una guardia, que es estática, con una custodia. El imaginario popular, ¿qué piensa de la custodia? 6 fornidos muchachotes de impermeable oscuro, anteojos oscuros, aunque esté nublado, y que trotan alrededor de una limusín que lleva un presidente, un ministro o una autoridad X. Eso es la mínima parte de una custodia. Una custodia es todo un organismo que tiene área tecnológica, área médica, tiene una serie de cuestiones. Y el área táctica, que es el acompañamiento al VIP, que se divide en 3 anillos. Un anillo a 100 metros, un anillo de acuerdo al lugar, porque la pesadilla de un jefe de custodia es lo que pasó el otro día. El desplazamiento de un VIP al aire libre en medio de una muchedumbre. Es el peor escenario, porque puede pasar cualquier cosa. Yo muchas veces cuando veo al Papa saludando... Y más en contacto, ¿no?, con la gente. Es en contacto, porque alguien puede tener un filo en la mano y te acaricia la mano al pasar. Bueno, acordémonos del ataque al Papa en su momento, Juan Pablo II. Pero de todas maneras, en este caso, el primer anillo se llama cápsula o nido, que es la gente que está inmediatamente en contacto con el VIP, con el blanco, a proteger. Esa gente tiene un nombre especial, que es casi un kamikaze, que es el numeral 0. El numeral 0 es el que se arroja delante del VIP y recibe las balas, el bazooka, lo que sea. Está entrenado psicológica y fisiológicamente para esto. Para que la gente por ahí lo entienda, se puede hacer un paralelismo con la película ficción, ¿no? Sí. El guardaespaldas. El guardaespaldas o con la realidad. Cuando él se tira para recibir la bala. Exactamente, es así. Kevin Costner. Exactamente. Gran película. Pero de todas maneras hay una película real. El atentado a Reagan en Estados Unidos. Sí. Ronald Reagan es victimizado, sí. Y ustedes ven que hay un muchacho rubio del Secret Service, que es la custodia, digamos, o parte del Secret Service, sí, es la custodia, que se tira y recibe un par de impactos en el estómago. A pesar de tener chaleco antibala, tuvo unas heridas muy graves. Sí. Bueno, en este caso, el nido, la cápsula, estaba, porque la gente estaba. Pero no detectó ninguno de los 3 anillos el ingreso de esta persona, que sí fue detectada por la militancia. Fíjense. O sea, que el numeral 0 estaba en este caso, pero no accionó de la manera que tenía que accionar. No accionó para nada, no accionó de ninguna No manera. reaccionó. No reaccionó. Y esto es importante, la pregunta tuya, porque acá se reacciona en forma casi inconsciente. Esto se practica tantas veces en la vida diaria. Una custodia practica tiro, practica artes marciales, manejo defensivo, extracción. Bueno, acá no hubo entonces protección, falló la protección. Está claro. Falló la contención, porque inmediatamente tendrían que haberla noticiado. Se vio que la vicepresidenta estaba, digamos, como perdida, pero medio que no caía. No, y de hecho sigue firmando. Sigue firmando autógrafos. Es una cosa insólita. Evidentemente no tenía noción clara y nadie le explicaba lo que estaba pasando. Y hasta ahí la seguridad, la custodia, ¿tuvo conocimiento? Porque si no tenía que proceder a la evacuación, ¿no? Sí, bueno, ahí voy. Muy bien, muy bien. En ese momento tenía que proceder a lo que se llama extracción. O sea, extraerla del lugar de peligro y llevarla, no a un coche blindado, porque ahora nos enteramos que a partir de ayer recién la vicepresidenta tiene coche blindado. Una cosa insólita que no es propia de nuestro país. Un vicepresidente tiene que tener un coche blindado, pero de suyo. La custodia, esto es importante que la gente lo entienda, no es un privilegio.
Es un privilegio para un empresario privado que la paga. Pero para un funcionario es una carga pública, porque lo que se está defendiendo es la figura del vicepresidente o del presidente por el daño que le haría a la nación que sufriera un magnicidio, un atentado. Bueno, la podrían haber extraído al departamento, lo más cerca, porque el departamento teóricamente tiene un grupo de apoyo, custodia, etcétera, que ya está asegurando el departamento. Y de paso se aseguran que no hubiese algún cómplice, un segundo tirador, que estuviera a 500 metros con un sniper y le tirara. Bueno, el hombre huye, descarta la pistola y lo agarran a una cuadra, ¿quiénes? Los militantes. Lo entregan a la policía y, algo golpeado, pero lo entregan, pisan la pistola, uno de los que estaba presente, con lo cual estropea la prueba, en principio, y esa pistola después va de mano en mano, sin la cadena de custodia que debería tener, por eso sí. La pistola aparentemente ahora las huellas no aparecen. Ahora Luis, te la voy a poner un poco más complicada, pero estoy segura que me vas a saber responder. Porque hablamos de la custodia, y al principio de la entrevista habíamos hablado de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de las Inmediaciones. Exacto. ¿Cuándo es pertinente que, si falla la custodia, intervenga la Policía Federal? Es decir, teniendo en cuenta que no sea noticia ni la propia Cristina Fernández de Kirchner ni su custodia, ¿podría haber intervenido ahí la Policía Federal? Podría haber intervenido si notaban el hecho o eran anoticiados del hecho. Por ejemplo, a 30 metros hay 4 o 5 federales, a 70 metros policías de la ciudad, y los militantes les dicen, mire, hay un tipo armado que se está yendo y algo hizo con la vicepresidenta. No vimos bien, pero algo hizo. Inmediatamente actúan. Actúan como casi puede actuar un militante también. El militante, ¿qué hizo? Una maravilla, el arresto civil. ¿Sí? Lo arrestaron y lo entregaron a la autoridad. Y bueno, y el arma no funcionó porque no tenía bala en recámara y porque... O sea, actuaron mejor la militancia que la propia fuerza de seguridad en su conjunto. Policía de la Ciudad, Federal, absolutamente todo. Superaron, es decir, esto sería el manual de lo que no hay que hacer en una custodia y el manual de lo que es una maravilla lo que hicieron los militantes que actuaron, ¿no? Realmente. Sí. Porque muchos pueden quedarse por temor y demás. O pegarle de alguna manera y no entregarle exactamente. O lincharlo, no, lo entregaron. La única macanita que alguien se mandó es haber pisoteado el arma, porque eso altera la prueba de alguna manera. Y eso algún abogado defensor, esto como abogado... Puede querer impugnarla. Puede querer impugnarla y decir esa no era. Pero después por la numeración, que era de un vecino, que ahora ya se estableció la procedencia de la pistola, vemos de que esto no quita que él haya robado al vecino esa pistola, o que el vecino la haya comprado ilegalmente, porque era una pistola con la numeración limada. Nadie compra una pistola, digamos, legalmente con la numeración limada, porque no la puede declarar. Y ahora, de ahora en más, ¿qué hay que tener en cuenta para mejorar y a nivel, digamos, ya todo funcionario, ¿no? Hasta incluso, obviamente, el propio presidente de la Nación. Te cuento un secreto para que nadie se entere. Desde ayer conozco más de 20 funcionarios, algunos han conversado, que están revisando y reevaluando su sistema de custodia absolutamente, de cero, ¿no? Porque además el tema de la custodia no es que el VIP maneja la custodia maneja al VIP. El VIP tiene que obedecer las órdenes de la custodia. Hay custodiados fáciles y hay custodiados difíciles, pero el que manda es el jefe de la custodia, en esa instancia, ¿no? Que últimamente me da la impresión, por lo que vemos a través de imágenes, como que se alteró ese orden. Sí, lamentablemente sí, pero ¿qué hacer en eso? Porque capaz que tu pregunta viene, ¿y qué hacemos entonces? Si uno es jefe de custodia, esto no es por ser autorreferencial, pero yo diseñé la custodia de una familia, de un empresario argentino muy privado, y con 2 hijos adolescentes. Lo más complicado. Claro. Cuando se les dio el protocolo que tenían que cumplir, se negaron, lisa y llanamente. Entonces renuncié y perdí un contrato muy lindo. Pero el jefe de custodia, si el custodiado no acepta las reglas del protocolo,
debe irse y que venga otro y trate de convencer. Pero Luis, vos hablás del custodiado y de acá hace 20, 30 años seguimos repitiendo casos. En este caso afortunadamente no terminó en tragedia, pero ¿hace cuánto? Hace meses nada más estábamos hablando de lo que sucedía en Japón con Shinzo Abe, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿cuál es el límite entre las apariciones públicas, el contacto con la gente? Porque si bien, y lo hemos cubierto acá en Psicoel desde el primer momento, ¿no? A Cristina iban a apoyarla en su mayoría, pero ella misma lo dijo en una entrevista hace 5 años con Gerardo Rosín, que paz descanse. Ella dijo, no, uno nunca sabe cuándo puede venir un loquito suelto. No, o un agente provocador. Exactamente. Entonces, bueno, esto está por determinarse, la justicia lo tendrá que investigar si se trata de un lobo solitario, como quien dice. Pero digo, ¿hasta qué punto es bueno el contacto del funcionario, en este caso, o el exfuncionario, con la gente? ¿Cuál es el límite? Me hace acordar a la última presidencia de Perón en la Casa Rosada. ¿Recuerdan los últimos discursos? Sí, claro. Con un vidrio antibalas en el balcón. Es decir, lamentablemente la inmediatez del contacto, y aunque no sea tan inmediato el contacto, recordemos John Fitzgerald Kennedy, Claro. Desde una librería a varios cientos de metros, y después a los 2 días Jack Ruby mata a Harry Lee Oswald. Es casi imposible la protección de base cero. Por eso hay un equipo de análisis de riesgo que es el que estudia todo lo que va a hacer el protegido. Se va a levantar a las 8, 8:30 baja, vamos a ir a tal parte, a último momento cambiamos los autos tienen que ser iguales y ser 3, no de distintos colores, en fin, cuestiones técnicas, ¿no? Pero para dificultar, y por supuesto, yo me asombré cuando me enteré que no tenía Cristina auto blindado, no lo podía creer, porque es increíble. Sí, Y bueno, cuando el riesgo se reduce, no a base cero porque no existe, pero al 1%, 2%, podemos respirar medianamente tranquilos. Pero el estado de alerta y vigilia que tienen que tener los custodios o protectores, como se llaman también, no debe decaer nunca, nunca. Muchísimas gracias por venir. Un Muy gusto, amable. realmente.